soy realista. Tengo ambiciones. Y sé que también tengo con qué lograrlas. Hablas como cualquiera que está harto de todo esto. Sí, Chulis, todos esperamos al amor y al hombre que nos dé la vida que deseamos. Pero da la cochina casualidad de que ese amor y ese hombre están pero bien lejos de nuestras posibilidades. Y entonces, pasar de jefe en jefe, volverme su amante por algún tiempo y... ¿O por mucho como a mí me pasó con el cachalote? Sí, pero ya todos sabemos que nada más te utiliza para que le consigas a otras. te corresponde este dinero. Y por favor, nada de actitudes melodramáticas. Si quieres que yo me haga cargo de ti, todo lo tenemos que ver como un negocio. ¿Entendido? ¿Y esto lo debo considerar como mi primer sueldo? Sí. Y de ahí me corresponde el 10%. Es lo que cobro por mis trabajos. ¡Pégame! Dejaré de trabajar mientras esté golpeada. Y a ver de qué comemos. Veme. Mírame bien. No soy la que recuerdas. Y esta de ahora es la que sí soy. Y tal vez la que siempre ha sido. ¿Entiendes? Estoy en lo que me gusta. Y con quien sí quiero. Por salvarme de ti, soy capaz de matarte como a un perro. Porque has deshecho mi vida como las de muchas otras mujeres. Fanny Cano y Guillermo Murray en Las cadenas del mal. El clásico que revela el precio de la ambición. Vea la película completa ahora. Poca vergüenza. Mírela tan ajustada, ya mero se le truena el vestido. Yo, Nora, ¿cuándo me aceptas una invitación? Va en serio, ¿eh? Si sales a bailar conmigo, te invito lo que quieras. Mejor conmigo. Te invito a dar la vuelta en moto. Me traes bebiendo el mar. A mí dime cuándo y hasta me pongo a trabajar. Con ese cuerpo me habrían de cobijar todas las noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, hija? ¿No te importa si me baño ahorita? Con tal de que no te acabes el agua. Ay, es que no aguanto el calor. Ni yo tampoco. Pero no por eso voy a estar bañándome todo el día.
Mira nomás, Es que mejor circo que el de enfrente. ¡Ya cálmate, Beto! Bueno, pues últimamente dile a Nora que cierre la ventana, ¿no? Sí, mano. Hijo, mano, tú harías lo mismo con otra, ¿no? Pero se trata de mi novia. Y quiero que me la respeten. Y al que no le guste, a ver a cómo nos toca. Ya está, ya, cálmala, ¿no? Ya. Llevas más coraje. Charro, ya. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que me despedace el alma lavando más ropa? No tenemos ni para comer nosotros y encima quieren que mantenga un perro. No y no. Es que está re bonito, mamá. Y casi no come nada, déjanos tenerlo. He dicho que no y ahorita mismo me lo echan a la calle. Mi perro traga mucha carne y mucha leche. Lo que te más falta a ustedes. Mamá, ¿con cuánto más te alcanzaría? Ay, sí, la generosa. Lo digo en serio, mamá. Con lo que gastas en perfumarte, bien podríamos criar un elefante. A mí no me vengas con habladas. Te doy casi todo el dinero que gano. Pero no me alcanza. Cada día está la vida más cara. Te pregunté solamente que con cuánto. Tú verás. Y dáselo a tus hermanos. Que ellos se encarguen de cobrarte. Y ya te he dicho que no quiero que te vean así. Está bien, pueden quedarse con el perro. Pero ya dejen de chillar, que no aguanto la cabeza. Gracias, Nora. Gracias, manita. ¿Qué hubo, chavos? Uy, viniste de temprano para cenar. Aquella todavía no acaba de arreglarse. No importa, la esperaré. ¿Qué tal si mientras me ayudas a poner la mesa? Oye, si no te apuras, Nora se puede cansar de esperarte. No empiece, doña Chole. Pues, yo nomás decía porque el tiempo no es une. Tampoco yo. No puedo dar más de mí. Pero no me alargues tanto la fecha para el casorio. ¿Y usted cree que yo no quisiera que ya? Pero en mis condiciones. Para acabar pronto, ahorita Nora está ganando más dinero que yo. Pero tú tienes más por venir. Además, así la quitarías de estarse sobando el lomo en la oficina. Tiene razón, doña Chole. ¿A que no rezongues? Hoy te doy permiso que la traigas a las 12. ¿Dónde la vas a llevar? ¿Qué no te gusta bailar conmigo? Ya te dije que me dolía la cabeza. Bueno. Tú dirás que soy una pesada, pero francamente me disgusta todo esto. Me deprime. Si quieres nos vamos. Lo preferiría si no te molesta. Todo lo que quiero es que te sientas bien. Lo sé, Roberto. Gracias. Siempre comprendes. Hasta donde pueda. Hasta donde esté en mis manos. Trataré de darte todo lo que te gusta. Yo creo que para el mes que entra completo lo que me piden por el changar. Y ya con mi taller propio podemos fijar la fecha para casarnos. Mira, creo que no necesito decirte cuánto aprecio tus palabras. Pero la verdad, Roberto, la miseria no se lleva con el amor. Pero nosotros somos jóvenes. Podemos luchar. Deja de creer que yo sea tu mujer ideal. Mírame. Soy realista. Tengo ambiciones. Y sé que también tengo con qué lograrlas. Hablas como cualquiera que está harto de todo esto.
Vamos. Yo te prometo trabajar mucho y adorarte como a nadie. Eres lo que más me importa. ¿Ya ves? Yo no puedo decirte lo mismo. Creo que todo esto es porque has tenido un mal día. Pero mañana todo habrá pasado. No, tú no quieres entender. Hasta mañana, Nora. Hasta mañana, Roberto. Y piensa que todo esto es nuestro mundo y que en él yo puedo hacerte feliz. Chulis, agárrate que te tengo la gran noticia. ¿Sí? Como representante de esta sección, tengo el gustacho de enterarte que vas en primer lugar para salir de nuestra candidata abanderada en el desfile. ¿Yo? No te hagas, que cualquiera con menos malicia que tú derraparía por salir de abanderada. Yo no sé por qué. Fuera de la distinción que eso significa. Sí, Chulis. ¿Y las fotos qué? ¿Las fotos? Claro. ¿Acaso no sabes que te retratarán y que luego esas fotos irán a dar a las mesas de los demás jefes? Digo, de los que están por encima del nuestro. Y entonces, al ver tu palmito, no sería nada dudoso que cualquiera de ellos te quisiera tener de su secretaria privada, ay, como a mí me pasó con el cachalote. ¿Y si me negara? ¿Qué? Oye, manita, ese es un gran chance y no debes dejarlo ir. ¿Para acabar como tú? Bueno, yo no supe administrar. Pero si te pones buza, ¿o qué? ¿Acaso no aspiras a salir de archivista? Y sobre todo, teniendo lo que tú tienes. ¿O lo que aún tengo y que dejaría de tener si me prestara ese juego? Bueno, es que como yo nunca le di tanta importancia a conservarme inédita. ¿Y usted qué tiene que estar ahí con la oreja parada? Dedíquese a palomear y no se meta en lo que no le importa. Habráse visto. Encima del lentejo, metiche. ¿Y cuándo sabrás el resultado? En una semana. Y más vale que te vayas preparando. ¿Estás en forma? Yo sé lo que te digo. Aprovéchate. Todos los jefes se van a fijar en ti. De todos modos, muchas gracias por el interés que pones en mí. Es que tienes futuro, manita. Y yo creo en ti. ¿Qué quieres? Así que a esta rorra la tenemos de archivista. Sí, mi rey, desde hace 2 años. ¿Y con sueldo? De 1,200. Creo que merece un estímulo, ¿verdad? Sabía que te iba a gustar. También tú tendrás otro, por tu buen gusto. Ay, muchas gracias. Ya no tengo ropa. Bueno, tú sabes cómo cambian las modas. Escoge alguna, que me manden la cuenta. Pero no te vayas a encajar, ¿eh? Dile a esta que pase. Ajá. Ya estuvo. Ahora sí, abusada. ¿Cómo debo tratarlo? Nomás síguele la corriente. Tú sabes cómo. Para ayudarse usted, recibe amigos en el departamento que tiene y... Chismes, puros chismes. Aquí todos son una bola de víboras. Y donde se atreva otra vez a salirme con semejante tarugada, le volteo los ojos de un sopapo. Ganará el doble por 6 meses. Después, si su trabajo lo amerita, los aumentos irán sucediéndose. Pero todo a su tiempo, ¿verdad? Así es, señor Bermúdez. ¿Y ahora, si ya no me necesita? Oh, no.
puede retirarse. Y desde mañana su nuevo escritorio estará esperándola en la oficina contigua. Estuviste estupenda. Eso es, date a desear. Hasta que algún día o renuncie o tenga que acostarme con él. Bueno, si para entonces él ya te ha aumentado el sueldo, yo diría que eso, pues, sería a cambio de tus ganancias. Gladys, que no tengo otro camino, que por fuerza... Ay, por favor, no empieces a ponerte dramática. ¿Qué esperas? ¿Casarte con alguno que te saque de aquí, que te dé mejor vida? Tú misma me has contado que tu novio es un pobre infeliz. ¿Con alguno de la oficina? Están tan amolados como él. Sí, Chulis, todas esperamos al amor y al hombre que nos dé la vida que deseamos. Pero da la cochina casualidad de que ese amor y ese hombre están pero bien lejos de nuestras posibilidades. Y entonces, pasar de jefe en jefe, volverme su amante por algún tiempo y... ¿O por mucho como a mí me pasó con el cachalote? Sí, pero ya todos sabemos que nada más te utiliza para que le consigas a otras. Mira, yo tuve tan buen cuerpo como tú. Y creo que era bonita también como tú. Pero nací bajo. Y muy pronto me di cuenta cómo estaba la movida para una. No me arrepiento. Nomás hay una sola vida y hay que sacarle todo el jugo que se pueda. ¿A dónde vas con todo eso? A que ya no pierdas tu tiempo. ¿Para quién te guardas? Yo tengo relaciones y gente que te podría conectar para que empezaras otra vida. Una como la que deseas. Pero yo no sé hacer más que trabajos de oficina. Mira, ¿por qué no haces la prueba y vienes el sábado conmigo a una fiesta? Yo creo que te podría convenir. No, no tengo ropa. Yo te presto. Te arreglas un vestido mío. Te vistes en mi departamento y de ahí nos vamos. En tu casa puedes decir que como ya eres una ejecutiva, tienes que preparar un informe y no sabes a qué horas regresarás. Anda, anímate, yo sé lo que te digo. No, no soy de esas. Usted aviéntese, que yo me encargo de ponerle el couch. Entonces le dije al tuercas que podríamos ir a medias en el negocio. Y así le metemos más capital. Eso estuvo muy bien pensado. Así que aunque solo sea dueño a medias, ahora sí tendré mi taller propio. Y pues un poco antes de lo que había calculado. Entonces, la boda también se puede ir adelantando. ¿Tú qué dices, Nora? Pues, que preferiría hablar de eso en otra ocasión. Hoy no tengo cabeza más que para el trabajo que tengo que terminar. ¿Qué va a ser muy seguido eso de que tengas que regresar a la oficina por las noches? Tengo más responsabilidades. Es un trabajo y sobre un informe que tengo que entregar. Entonces te llevo en la carcacha. Y si quieres que regrese por ti. Por favor, no. Puedo ir en taxi. Está bien, llévame. Adiós, mamá. Adiós. Buenas noches, señor. Buenas noches. Nora, si quieres que nos dejemos de ver un tiempo para pensar mejor las cosas, yo estaría de acuerdo. Sí, precisamente iba a pedírtelo. Me doy cuenta que no quiero sentirte presionada. Es que tú no quieres entender que lo nuestro no es amor. ¿Por qué mejor no te olvidas? Yo no soy para ti. No puedo, Nora. Te quiero mucho. Gracias, Roberto. Es bueno sentirse querida así. Ayuda. Pero no basta, ¿verdad? No. A mí no. Gracias. Adiós. ¿Gladys? Sí. Roberto me trajo hasta la oficina. No pude evitarlo.
En cuanto encuentre un taxi, llegaré a tu casa. ¿Cómo? Sí, estaré antes de las 10. Ándale, hasta el rato. ¿Te pasa algo? Nada, gracias. ¿Espera, carro? Sí, pero no viene. Si quiere yo puedo llevarla donde vaya. ¿Cómo? No tarda en llegar mi auto. Bueno, es parte de mi trabajo, ¿sabe? Mi peor es nada, tiene un libre. Y estas horas pues me ayuda a levantar clientes y... Usted tiene muy buena facha. Y si no le importa hacerla de gancho, pues... ¿Qué tendría que hacer? Irse adelante. Para cuando la vean, pues se animen. Pues yo ya ve que estoy muy aplaudida. Así me ayuda de ese modo. Y a cambio yo la dejo donde vaya. ¿Quejáis le atorar? Pues si nada más hay que hacer eso. Como que le divierte, ¿verdad? Algo. No me falla. No crea usted que es la primera que me ayude en esto, no. Ahí viene mi nahual, ¿dónde la dejamos? En Oriente 1024. ¿Qué hubo, Chaquiras? ¿Qué hubo, le? Aquí la señorita me va a echar una mano. Jálate para donde siempre. Luego la dejamos en la Narvarte, cerca del viaducto. Muy bien, suban. No, adelante, adelante. Cuando vea uno solo, nomás sonríale y pa' pronto yo le entro al quite. Órale, ahí viene uno. Sonríale, pestañele, mírelo de frente. ¿Qué hubo, preciosa? Está ocupada, muñeco, pero yo no. ¿Qué pues? Decídete y entra pronto, no sea que nos caiga la chota. Juega. ¿Y ella? Es Cáliga, hermanito. Ahorita la vamos a entregar. ¿Qué? Que ya está pedida, que no hay modo. Pero aquí estoy yo. Toca, macicita y como quieras. ¿Vamos a mi depar o prefieres un motel? Prefiero a esa. Oh, que no seas necio. Ahí será en otra ocasión. Y ya decídete que la gasolina cuesta. Está bien. A un rato también aguantas. Y no sabes cómo, papacito. Ay, chiquitita. Aquí es. Nos vemos hasta mañana. Sí, ándale, manita. Adiós. Tienes que portarte como de mucho mundo, ¿eh? Habrá gente de cine, de teatro, así que nada de escandalizarte y demás babosadas. Si como dices el dueño de la casa representa y maneja artistas, a ese es al que me interesa conocer. Uy, te fascinará. Esteban es esa clase de hombre que sueña toda mujer. Elegante, audaz, sofisticado y todo un cuero. Lo único que me importa es que vea en mí algo que pueda servirle para hacerse cargo de ayudarme. No es ciego, Chulis. Además, no serías la primera que lanza. Ya he hecho cuando menos a 3 que ahora están muy colocadas. Tiene un tino y en todos sentidos. ¿Y también se cobra en especie? A veces. Bueno, no lo dudes más. Salud, por tu porvenir que hoy comienza. Y por la otra, Nora, que de seguro hoy acaba. Salud, Nora.
Es él, el hombre, el gran, el único. Ya, Gladys, no exageres. Bienvenida. Y encantado de poder servirla en lo que pueda. Por única vez, Gladys no exageró al describirla. Es usted aún más hermosa de lo que ella me dijo. Es usted muy amable, señor Del Monte. Llámeme Esteban. Tengo la impresión de que vamos a ser muy buenos amigos. Y conviene que cuanto antes nos tratemos así. ¿De acuerdo, Nora? Sí, Esteban. Y ahora, si me permiten, tengo que atender a... En fin, Alicia quiere que le maneje un asunto en Colombia y no sé en qué condiciones está su contrato. Pero no tardo. Mientras, siéntanse en su casa. Muy sensacional. Pues a mí, francamente, no me pareció tanto. Es que su encanto va atrapándote poco a poco. Ay, no seas cursi. Vaya, francamente a mí me encalambrina. En fin, a mí lo que me importa es interesarle en otra forma. Pues si te ve tan apocada no creo que pase nada. Haz algo, muévete por aquí, por allá. Baila con otros. Relaciónate, ándale. Tú déjame, que ya sabré qué hago. Bueno. ¿Qué te pareció? Sabes que me hartan las moscas muertas. Y a mí esta no me va a ver la cara con su gesto de diosa inmaculada. Te digo que todo lo que necesita es un aventón. Se muere de ganas de lanzarse, pero aún cree que la virginidad es su único tesoro. Vaya. ¿Y tú crees que es... Si es así, está completamente out? Bueno, hasta donde puedo creerla, apostaría que sí. ¿En estos tiempos? Ay, tú. Ya no se puede creer en ninguna. Pero en fin, lo que sea de cada quien, está bárbara.
que no me tendrá miedo. Todo lo que deseo es verla como la mujer más fascinante que haya conocido nunca. No, descúbrase. ¿Por qué habría de hacerlo? Digamos que... porque le conviene a su porvenir de futura estrella. ¿Me lo garantiza? Considérelo ya como si hubiéramos firmado el contrato para que me haga cargo de su carrera. Es maravillosa. Toma. Te pertenecen. ¿Por qué? Me gusta ser muy preciso en mis asuntos. No entiendo. Aposté con alguien hace un rato a que estaría contigo y que no eras virgen. Bien, perdí. Te corresponde este dinero. Y por favor, nada de actitudes melodramáticas. Si quieres que yo me haga cargo de ti, todo lo tenemos que ver como un negocio. ¿Entendido? ¿Y esto lo debo considerar como mi primer sueldo? Sí. Y de ahí me corresponde el 10%. Es lo que cobro por mis trabajos. Con mucho gusto. Con eso te puedes comprar alguna ropa. Mañana iremos a ver a un publicista muy importante. ¿Puedo saber qué clase de trabajo? Modelarás un brasier para un comercial. Lo que tú digas. Así me gusta. A veces podremos estar juntos, pero eso dependerá del tiempo que tengamos libre. Y supongo que entonces tendré que pagarte. Eso ya está incluido en mi comisión. Vístete. En el barrio todos me echan en cara tu desvergüenza. Por eso mismo me voy. Y hasta les puedes decir que me corriste, si tanto te interesa quedar bien. ¡No me hables así! ¿Y de qué otro modo? ¿O nos quedamos muertas de hambre y con la barriga llena de decencia? ¿O vivimos mejor sin que a ti importe qué dirán esas amargadas? Pero es que... ¡compréndeme! Si me va como espero, ya verás cómo pronto te puedo comprar un poco de decencia. Para que te compenses por la que te imaginas que perdiste por mi culpa. ¿Cómo? Te sacaré de aquí. A mis hermanos los pondré en una buena escuela. ¿Y Roberto? Supongo que también ha de estar bastante decepcionado de mi falta de pudor para mostrarme en cueros. Y espero que así sea. Es un buen muchacho. No es para mí, mamá. La clase de hombre que yo necesito, ya sé cómo es. Creo que te conozco y la verdad es que ni tú misma sabes de veras lo que quieres.
Bueno, mamá, no vamos a discutir más. Vendré a verlos cada vez que pueda. Es todo lo que puedo prometer. Adiós, Roberto. ¿Por qué me hiciste eso? ¿A ti? No seas egoísta. Puedo jurarte que en el último en quien pensé fue precisamente en ti. Ya le entregué tu renuncia al cachalote y el imbécil se fue de espaldas. Creo que pensaba llevarte a la convención de Acapulco en calidad de su secre privada. Pues ahora se amuela. ¿Y te lleva a ti? No, chulis. A mí ya me pasó en mi tiempo. A ver a quién le consigo. ¿Contenta? En el nuevo contrato tu sueldo ya es de 5,000 pesos. Solo que no puedo trabajar para otras casas comerciales. Y algunas me están llamando. A ver cómo arreglas eso. Otros modelos pueden juntar más de 15,000 pesos al mes. Tengo mejores planes para ti. La modelada deja poco, pero ¿qué tal si contrato un bailarín para que te ponga unos pasos? Te presento por televisión, anunciando en vivo los brasiers. Si puedes con eso, después... Es que no sé si pueda. Nada se pierde con probar. Claro, manita. Acuérdate que yo siempre te aseguré que creía en tu futuro. Y ya estás viendo los resultados. En cambio yo... ¿Sabes quién me anda echando la jauría? Agárrate. El lentejo. Uy, ¿el señor Ahumada? Sí, ¿tú crees? Que es que soy su sueño dorado. Ya me imagino. ¿Sabes cuáles son sus musas? Puras encueradas de almanaque. Viejo sórdido. Bueno, tú tampoco te cueces al primer hervor. Sí, no estaría mal que ya empezaras a asegurarte para los años venideros. ¿Con ese? Si está tronado. Pero si te propone matrimonio... Tendría que mantenerlo yo. ¿Y si de veras te quiere? ¿O es que no te importa seguir viviendo sola a tu edad? Hijos, mana, siempre das donde más duele. O donde más interesa, para que lo vayas pensando. Oye, si no soy tan betarra. Además, gallina vieja hace buen caldo. Caldo de cuadritos, que no sabe a nada. Bueno, a lo nuestro. ¿Puedes empezar mañana los ensayos? Tú mandas.
Toma. No, cariño. Por mí ya. Tengo que irme a otros trabajos. Todavía es temprano. Tampoco tú deberías tomar más. No te preocupes. Mañana cuando llegue el bailarín ese estaré preparada. Así lo espero. Te lo mando a las 8. A la hora que te dé la gana. Otra vez estaré más tiempo contigo. Te lo prometo. ¿De veras crees que me haces tanta falta? Eso se siente, Nora. Y tú lo sabes. Otra vez. A ver tú, Larrañaga, alumbra más ese ángulo. Y envía uno de 50 sobre la etiqueta. Más, no se ve bien. Nora, es preciso que te adelantes un poco más. Órale. Repita que es para programa vivo y no puede haber errores. Nora, no te confundas. Ta, ta, ta y giras para tomar la etiqueta. Y después te adelantas ricura. Métele fibra. Otra vez. No la hagas repetir otra vez. Puede enredarse. ¿Más? Mañana lo hará bien. Más le vale. Es su presentación. Si pega y tiene con qué, se va para arriba como espumita. Tú no te preocupes. Que yo me encargo de que salga bien. Es tu problema, mano. ¿Viste cómo me trababa con ese maldito paso? Me siento incómoda. No me da tiempo a girar y agarrar la etiqueta y adelantarme hasta donde él quiere. Te alcanza el tiempo perfectamente si controlas tus nervios. ¿Qué temes? ¿Por qué tienes tanto miedo? Porque en mi vida he hecho esto. Porque no estoy preparada. Porque nunca he salido así para que me vean miles de gentes. Miles no, millones. Y eso es en lo que debes pensar. Millones. Y entre ellos hay productores y gentes importantes que si los impresionas te llamarán para ofrecerte trabajo. Cine. Piensa en eso. ¿Y en qué rayos crees que he estado pensando todas estas malditas noches? Muy bien, entonces usa tu miedo. O si te animas, yo sé cómo puedes dominarlo perfectamente. Sí, por favor. Es algo muy delicado, pero siempre ha ayudado a muchos en estos casos. Lo que sea. Pero ahorita no voy a salir así de nerviosa. Ok, que baile, sale. ¡Qué mujer! Es un tiro, mano. ¿No te aseguré que estaría cañón? Pues ni hablar. Puedo. Y hasta donde sé de esto, puedo asegurarte que ya tenemos vedette para mucho tiempo. Oye, no. Si la sabes cuidar. ¿Tú qué crees? Por eso te lo digo.
No la entrampes como a las otras. En serio, Esteban, administrala bien. O mejor, pásasela a otro que no la envicie. Esto es cosa de ellas. Bueno, pues a celebrar. Los espero en mi casa. Tienes todo para triunfar. ¿Tú crees? Yo nunca he estudiado. Mi preparación es muy poca, pero sí. Esta es la clase de vida que quiero. Bueno, hazme caso. Yo te podría recomendar maestros para todo eso. Pero, ¿qué tan ligada estás con Esteban? Algo. En negocios. ¿Nada más? Sí. Tú me gustas. Para aumentar tu colección. Contigo no se puede, ¿verdad? Tú también me gustas. Pero déjate de sandeces. Te gusto para darle picones a Esteban, ¿verdad? No. Me gustas porque sí. Bueno, mira. Yo me dejo de sandeces, pero tú de mentiras. Cuernos por cuernos. ¿Ok? ¿Cómo? Y antes de que se vaya con la güera... Nos vamos nosotros primero. Goodbye, Bombay. Ah, qué caray. Tiene buena figura. ¿Tú podrías pulirla, Lucía? La verdad es que sí me interesa refinarla. Y en tu medio eso se pega. No, honey. La clase se tiene o no. Pero en lo que se pueda cuenta conmigo. Y con tu hermano. Quiero que los dos me ayuden en esto. ¿De veras te importa tanto esa muchacha? No sé. Comprenderás que para mí eso del amor simplemente ya no. Anda, sigue. Ese es el tono que me gusta. Vamos a ver cómo masticas tu almita y le tiras tarascadas al amor. ¿Para qué? ¿O crees que se me olvida hasta qué punto te debes a tu hermano? ¿Estás fuera de forma, Encanto, o simplemente ya empezó tu decadencia? Porque antes no necesitaba ser agresivo con palabras. Ven, vamos a bailar en serio. ¿Por qué quisiste que viniéramos aquí, Nora? Podríamos haber ido a cualquier otra parte. Tal vez por hacerle un daño a Esteban. ¿Tanto te importa? No sé. A lo mejor todo lo que pasaba es que me sentía muy segura después de lo del programa. Andas mal, Nora. Y en el fondo, todo lo que te pasa es que estás enamorada de Esteban y no quieres aceptarlo. ¿Enamorada? Sí, todo lo que siento por él es un desprecio enorme. Una mezcla de asco, rencor y... Entonces eso es peor, porque estás apasionada. No sé cómo se las arregla, pero le sabe llegar. Te juro que lo detesto. Sí, Nora. También te creo eso. Pero te tiene en sus manos. No. Ya no quiero seguir con él. Ayúdame tú. Como amigo, todo lo que quieras. Déjame vivir contigo. Bueno, ¿por qué no? Vámonos. A estas horas ya se han de haber ido todos.
¿Te imaginas que Nora significa para mí algo más que un negocio? Creo conocerte, Esteban, y me parece que a pesar de tu aparente indiferencia hacia Nora, ella te importa más de lo que tú mismo sabes. Por favor. No seas cobarde, Esteban. Tal vez los dos podrían salvarse. Sigues pensando como la oficinista que eres. Ve por ella y dile que podemos empezar de nuevo, en otra forma. No sé, dile lo que te dé la gana, pero tráela aquí. Voy a tratar de colocarla en otra parte. Dile que tengo nuevos planes. Nuevos planes. ¿Cuáles? Podríamos aprovechar la publicidad que tuviste como modelo. Aún estamos a tiempo. He pensado que mediante una amiga de la Alta podría introducirte a una de esas fiestas que dan sus padres. Asisten productores de cine y ella se encargaría de presentarte. ¿Por qué tú no? Estoy quemado con esa clase de gente. ¿O no te has dado cuenta? Yo me muevo en zonas más bajas. Entonces, ¿esto lo quieres hacer únicamente por mí? Es que podría resultar, si tú quieres. Pero sin ti. Yo no podría acompañarte. No te conviene. Hijos, mana, te contratan, yo sé lo que te digo. Cuando menos digas una película, ya verás. Y después vendrán las otras. Sí, un golpe de suerte. Eso fue. Tantos años de venir jugando vacas en la oficina. Y mire usted, de pronto que le voy dando a la lotería. Hombre, pues, con lo del premio ya tienen ustedes para vivir tranquilos. Me va a llevar a conocer Europa. Nuestra luna de miel la pasaremos recorriendo París, Francia, Bruselas, Londres, Florencia. Y Lourdes, no te olvides. Nos tenemos que dar un tiempo para ir al santuario por un poco de agua. Con los años no se juega. Y como yo no estoy para ciertos trotes, más vale prevenirnos. Ay, estoy tan feliz, tan feliz. ¿Se imaginan a este y yo paseando por Carnaby Street? A ver qué les traemos. Un detallito, cualquier cosa, pero siempre les tendremos presentes, eso sí. Pues disfruten mucho, que se lo merecen. ¿No se está tardando un poco, Lucía? Sí, pero vendrá, no te preocupes. Quería que fuéramos como borregos en una de esas excursiones en manada. Y yo le dije, ¿no quieres que estemos solos? Y entonces, ¿cómo? Y con las ganas que me tiene el condenado, yo creo que eso lo acabó de convencer. Gladys, moderación, moderación. Ay, tú, todos saben que eres, pero sí bien libidinoso. Hola, Lucía. ¿Qué tal, Carlos? Hola. Adelante. Si llego tarde fue por culpa de mi hermano. Tuve que irlo a recoger al aeropuerto. No te preocupes. Unos amigos, Carlos Lavino. Su encantadora hermana, Lucía. Y esta es Nora, a quien dejo en tus manos. Encantado. Si no disponen otra cosa, apenas tengo tiempo de cambiarme y llegar al principio de la fiesta. Preséntasela enseguida a la señora Noguer. Ella se encargará del resto. Siempre y cuando Nora coopere. Ya la puse en antecedentes. ¿Vamos? Que cuando regresemos ya estés filmando. Adiós. Ponte un poco de este perfume. Si estás bajo nuestro cuidado, lo primero es que causes una buena impresión en todos sentidos. Nora quiere entrar al cine. Papá conoce a algunos productores. ¿Has hecho algo antes? Tirar lo poco que llevaba conquistado. Nora es un poco impulsiva, ¿sabes? Ajá. Pero eso ya pasó, ¿verdad, Nora? Supongo que sí. Es la amante de Esteban. Pero ya sabes que él no tiene prejuicios. Mi hermana lo dice por otra clase de proposiciones que ya tendrás. No por mí. Si algo respeto es la amistad, ¿verdad, Lucía? Absolutamente. Forma parte de nuestro código secreto del honor. Tal vez
vez te parezcamos un poco frívolos. Pero hace tiempo que mi hermano y yo decidimos considerar al mundo como una especie de carnaval frustrado. Y jugar a quitarles las caretas a todos los que todavía no se dan cuenta de lo ridículos que son. Esta es Nora, a quien querías conocer. Y ella, la señora de Noguera, a quien te convendrá tratar. Encantada. Para lo que pueda servir. Pero por favor, llámame Mireya, ¿quiere? Es usted muy amable, señora. Como Nora tendrá que contarte lo que ha hecho, pueden platicar en el estudio de Carlos. Está cerrado, pero aquí tienes para que nadie las interrumpa. Eres un primor, Carlitos. Pagar es corresponder, Mireya. Je t'aime, chérie. Oh, sí. Venga conmigo, Nora. A su tiempo yo me encargaré de presentarla con la gente que se adecuada. Bastante Nayela pobre, ¿no crees? ¿Qué se puede esperar de Esteban? Con su poca cultura y el tipo que tiene. A pesar de sus pretensiones, nunca pudo llegar a ser el playboy que hubiera querido. Así que para estas resulta apantallante. Es la última carta que le queda para salir de deudas. ¿Y la medicina? Los clientes que le quedan están tan tronados como él. Así que Nora es todo lo que tiene para pasar sus peores años. Bueno, trataremos de ayudarla. Eso espera. Así quería agarrarlo. En su última jugada. Siempre llega el momento de cobrarse, no hay duda. Infeliz. Queriendo pasarse de listo con nosotros. ¿Has pensado algo? Él cree que podremos colocarla. Entonces hay que seguirle su juego. Mira, ella puede ser muy útil. Y la misma Nora. Porque efectivamente está apasionada por Esteban. Entonces hará todo lo que le digamos. Claro. Esteban la leccionó muy bien. ¿Te fijaste cómo se dejó llevar con docilidad por Mireya? Creo que muy pronto tendremos que prestarles nuestra cabaña. Veamos. La promoción que usted logró modelando es una ayuda, especialmente para que la reconozcan al ver sus fotos. Lo del programa de televisión también es útil. Espero que tendrá usted un buen stock de stills. Sí. Perfecto. Sí, definitivamente el lado izquierdo es el mejor. ¿Me permite? En efecto, el izquierdo es el mejor, aunque difícilmente se podría juzgar cuál de los dos es el más hermoso. Ahora mismo le voy a presentar a un productor amigo mío. Bastará con que yo se lo pida para que le hagan una prueba. Y esto que le estoy ofreciendo es solamente el principio. Muchas gracias, señora. Estamos para ayudarnos, querida. ¿Un cigarro? Usted es una muchacha inteligente y con ambiciones, ¿verdad? Deja ya de pasearte así, que vas a transpirar y se te puede correr el maquillaje. A ver. Solamente estaremos nosotras dos y el camarógrafo. Debes tratar de controlarte. Buenos días. Buenos días. Échenme ese 2000, por favor. Por favor, querida. Contrólate. También este chupi. Serán unos minutos. Debe de tratar de parecer natural. Platique con la señora. ¿Listos? Listos. Cámara. Corre. Prueba, Nora. Acción. Vamos, querida. ¿Recuerdas aquel vestido que te gustó tanto ayer en la boutique de María? Descríbemelo. ¿De chifón verde muy pálido? Y el cuello tachonado de pequeñas incrustaciones doradas. Y plisado como una túnica romana. ¿Contenta? Sí. Y otra vez, muchas gracias.
Por favor, como siempre a mi casa. Sí, señora. Mañana mismo irás a ver cómo salió tu prueba. ¿Dónde quieres que te lleve a comer? Hoy preferiría hacerlo con Esteban. Está bien. Bien. Salúdalo de mi parte. Lo que es más, te pasaré a dejar ahí, al departamento de la señorita. Sí, señora. Me siento incómoda. Oh, vamos, Nora. Usted tiene que ser comprensivo. En este mundo esa es la mejor llave para abrir todas las puertas. Pero es que no está en mí llegar a tales extremos. No estaba en ti. Pero ya ves cómo todo es posible cuando lo justifica el fin que se desea obtener. Yo no sé cómo puedo irte. Seguir sintiendo, seguir pensando que te quiero. ¿Qué tiene que ver eso con lo nuestro? Para mí sí. No seas absurda. A tu lado me estoy envileciendo. Ya no hay bien que no sienta repugnancia de mí misma. También eso se te pasará en cuanto tengas tu primer contrato. Por favor, Esteban, ten consideración para mí. Estás nerviosa. Yo sé lo que te hace falta. Anda. Ven. Francamente, no vale la pena que me dedique a cultivarla. Eso toma mucho tiempo y después son otros los aprovechados. Por mí ya fue suficiente. ¿Cada vez tienes más prisa por cambiar de juego? Cada vez estoy más vieja, Sheriff. No, sí, ya sé que me conservo espléndidamente, pero que al menos la variedad compensa el sacrificio que me cuesta mantenerme en forma. ¿Qué harás cuando venga a reclamarte? No estaré aquí. Esta mañana acabo de aceptar la invitación de Georgette para pasar el verano en su quinta de Bretaña. Además, como otras veces, no creo que suceda nada. Nunca se sabe. He telefoneado a la señora Noguer y me dejó dicho antes de salir fuera de México que usted todavía no había entregado nada al productor. Por eso me decidí a localizarlo. Mire, no pierda su tiempo. La verdad es que no hubo tales pruebas. Yo no cargué la cámara por órdenes superiores. Todo lo preparó la señora Noguer. ¿Cómo? Que la tomé sin película. Créame que lo siento. Fue por tu culpa. Por tus estúpidas mojigaterías. Debiste seguirle el juego. Lucía y Carlos me lo advirtieron y tenían razón. ¡La aburriste! Se burló de mí. Todo lo que quería era usarme. Y así lo hizo. Ya me tienes cansado. Llevo no sé cuánto tiempo y cuánto dinero invertido en ti. Y no prosperas, no entiendes, no cooperas. ¿Pero qué clase de ser humano crees que soy? Ya no soporto más. Soy yo la que ya no quiere saber nada de esto. Muy bien, lárgate entonces. Regresa a tu barrio, a tu porquería, a tu tundir máquinas. ¿Qué esperas?
tratado de que tengas una carrera, de hacerte un nombre. ¿Con qué? ¿Con qué? Con solo un cuerpo que ni siquiera sabes usar cuando conviene. Por favor, ya no me digas más. Te lo ruego. Habrá que empezar de nuevo. Pero será la última vez que haga algo por ti. No quiero más indecisiones ni estupideces. Si no te parece, puede estar por terminado todo lo que se refiere a nosotros en cualquier sentido. No, Esteban. Haré lo que tú digas. Me doy cuenta de que ya no podría empezar en otra forma. Y no quiero volver a donde salí. Veré qué puedo conseguirte. Por favor, Esteban. Tengo los nervios destrozados. Necesito componerme ahora mismo. Esto cuesta, ¿sabes? Por favor. Ya no soporto más. Y no quiero hacer una locura. Necesito componerme ahora mismo. Y te juro que... La otra vez te vi entrar aquí. Hace mucho que quería hablar contigo. ¿Para qué? Porque no he podido olvidarte, Nora. Aunque traté, pero me sigues importando. Bueno, puedes ver cómo vivo. Aunque no con quién. Pero si eso no te basta para yo olvidarme... No es tan fácil, Nora. ¿Y a mí qué me importa? Veme. Mírame bien. No soy la que recuerdas. Y esta de ahora es la que sí soy. Y tal vez la que siempre ha sido. ¿Entiendes? Estoy en lo que me gusta. Y con quien sí quiero. Yo no lo creo, Nora. Y por eso... ¿Vienes a ofrecerme otra vez tu amor? No, gracias. Así me hunda hasta el fin. Pero esto es lo que he escogido. Y voy a continuar en ello. Voy a continuar porque no puedo evitarlo y porque no quiero evitarlo. Y te aseguro que ni siquiera es un gran amor. Todo lo contrario. Es un amor enfermo y que me hace más daño que nada. ¿Entiendes? Pero con eso me basta. Y no lo dejaré. No lo dejaré por nada si me destruya. Y ahora vete. Vete de aquí. No quiero la compasión de nadie. Y menos de ti. Vete. Vete de aquí. Vete. Empujarla de un solo golpe y lo que necesita es foguearse antes en otras cosas más de acuerdo con lo que puede hacer. Por ejemplo,
teatro de revista. Y en ese medio tú tienes contactos. Sí. Solo que empezar otra vez desde abajo. Nora, es tu última carta. Y nada mala. Imagínatela con uno de esos modelitos llenos de encajes y plumas, haciendo lucir el cuerpo y más o menos bailar. Por ahí debes buscarle. Si pega, después puedes contar con nosotros para llevarla a mejores niveles. Carlos tiene razón. Pero francamente, Esteban, apúrate. Porque cada vez luce más negro tu porvenir. ¿Podrían darme un adelanto por la entrega? Ya sabes que no es para nosotros. Y todavía no hemos visto a los amigos que tienen que darnos el dinero. Lo que sea. Al fin somos de confianza. Claro, Esteban. Dale algo. ¿Y los muchachos? ¿Cómo van en la escuela? Bien, pero los extraño mucho. ¿Preferirías que estuvieran aquí en la casa? Sí. Tal vez a ti haga el gusto. Porque estoy pasando por una mala racha y casi no tengo entradas. No te preocupes. Lo que nos has dado, de todos modos lo gozamos. Si quieres, puedes llevarte los muebles o la tele, a ver qué sacas por ellos. No, eso es de ustedes. Ya conseguiré algo. Si te hubieras casado con Roberto. No vuelvas con eso, mamá. Estoy pasando por una mala racha, pero ya me repondré. Estás muy demacrada y pálida. No vale la pena. ¿Sabes? Lo mío es difícil. Pero tal vez con la experiencia de ahora sí pueda aprovechar mejor mi carrera. ¿Encuerándote en dónde? Está bien, mamá. Solo quería saber cómo seguías. Veo que igual. Hasta pronto. Centro, por favor. Sí, señorita. Ese está increíble, mano, ¿eh? ¿Cuál? Aquella. Está padre, ¿eh?
ay. Ay, 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 mamás, ¿eh? Qué pollitas. Ay, 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 ay. ¡Esta! Luego te la presento, pero no se lo digas a los demás porque se van a pegar. Está re buena. ¿No se habrá enojado porque le agarré la pierna? No, hombre. Me gustan aventados. Carlos, qué gusto. ¿Admirándote? Ya ves, se hace lo que se puede. Mira, quiero presentarte a un rendido admirador tuyo. Dice que todos los sábados viene solo por verte. Ah, usted fue el que por poco hace que me caiga, ¿verdad? Es que... No pudo controlarse. Háblense de tú, Nora, Antonio. Bueno. Y para que lo perdones nos invita a cenar. ¿Qué dices? Con mucho gusto. Vete a sacar el coche para ir ganando tiempo. ¿Qué te parece? Él, un niño. Con mucho oro. Junior. ¿Como tú? Pero con más suerte. Como es hijo único, sus padres le dan todo lo que quiere. Pero con la ventaja de que pasan la mayor parte del tiempo en Europa. Oye, yo no soy una... Esteban me dijo que necesitaban dinero y yo... No voy a cenar con ustedes. Por supuesto, querida. Vas a cenar con Antonio. Y yo me desaparezco enseguida para no hacerles mal tercio. Después me reuniré con Lucía y con Esteban para decirles que todo va bien. ¿O no será así, Nora? Piensa en Esteban. O si lo prefieres, en cómo te ayuda cada vez que lo necesitas. Está bien. Nada más me cambio. Sí es cierto eso de que te voy a ver todos los sábados al cabaret. Me gustas mucho. Hijos. Y cuando te veo las piernas, no sé, me pasan cosas por todo el cuerpo. ¿Me las quieres ver ahora? Pues, imagínate, solo que voy a querer verte toda y... Caray, nunca le había podido decir esto a ninguna. Así que tampoco esta noche dormirá aquí. Vaya, ¿y tienes idea en dónde puede estar? Desde luego. Y no lo entiendo. Estoy de acuerdo en que se vaya con el mocoso ese tantas veces como ella quiera, si en cambio le da dinero. Pero que ella esté gastando en él lo poco que gana y que encima quiera verlo a todas horas. Eso demuestra que efectivamente estás en decadencia. ¿Qué? Te la voló, ¿no? Mire qué forma. El tiro por la culata. Esteban, francamente, retírate. No comprendo. A no ser que de pronto le haya salido quién sabe qué clase de instinto maternal. Todo lo que ocurre es que Nora al fin encontró a alguien que sí la necesita. ¿Y de qué modo? No la entiendo. Y está loca. Se cree que encima voy a soportarle esto. ¿De cuál vas a querer después? No, ya con este. Vieras, desde que salgo contigo me siento otro. Y no porque me crea muy macho y todas esas tarugadas. Es como que me das ánimo para sentir que la vida es padre, sin que me lo digas. Es que lo es, a pesar de todo. Con decirte que hasta me entraron ganas de estudiar en forma. En serio. Me siento a gusto. Bien. ¿Tú crees que esto es porque estoy enamorado de ti? Algo como eso, Toño. Pero no es amor. Le conté lo nuestro a un cuate y se dio la gran espantada. Que si me ibas a explotar, que si luego me iba a clavar por ti, que si siempre que alguien de mi edad se mete con una como tú, quiere regenerarla y todas esas cosas. Yo creo que lo nuestro es mejor y sin tanto cuento.
¿Tú qué crees? Sí, es mejor así, sin tantas complicaciones. Y por lo que dure. Así debía de ser todo. Yo quisiera darte algo que te ayudara. No sé. Ya me das bastante, siendo así como eres. A veces pienso que debería haberte conocido antes, y teniendo yo más años. ¿Para qué hablar de eso? Anda, tómate tu refresco porque apenas tengo tiempo de llegar al cabaret. Eres a todo dar. Ya levántate. Si le caes bien al empresario ese, tal vez te contrate para la gira. Oh, déjame. Todavía es temprano. Ok. ¿También te parece poco que te presente en su carpa? Sí, muy poco. Pues no estás para escoger. Y en las giras pagan bien. Estoy mejor aquí. Al menos el sueldo del cabaret es seguro. Y aquí puedes seguir viéndote con el baboso ese. Es por eso, ¿verdad? No. Pero tampoco me da la gana que me vean como una porquería tus piojosos empresarios de carpa. Y ya no voy a soportar más humillaciones. Si no puedes conseguirme nada mejor, me quedo aquí. Tú harás lo que yo diga. Por si no lo has comprendido, tú ya no me importas para maldita la cosa. Nora, puedo obligarte de otros modos. ¡Pégame! Dejaré de trabajar mientras esté golpeada. Y a ver de qué comemos. Muy bien. Yo tengo la culpa por quererte hacer un favor al presentarlos. No quiero que sigas divirtiéndote a mis costillas. Ya no tolero esta situación. Pero no negarás que es muy divertida. ¿O también ya perdiste el sentido del humor? Les repito que ya no estoy para bromas. Es evidente. Pero en tu mano está la solución. Mira, como mi hermano es el causante de tu ruina, yo trataré de compensarte. Pobre Esteban. Deja ese tonito, por favor. No puedo. Creo que la violencia y los gritos hicieron para los seres elementales. Pero en fin, te propongo esto. Carlos y yo podemos invitar a Antonio a una velada especial a nuestra cabaña. ¿Y? Nosotros te prometemos llevarlo ahí. Lo demás corre por tu cuenta. No entiendo. ¿No quieres que ya termine con Nora? Bueno, muéstrasela exactamente como es. ¿Quieres decir que...? No precisamente que ya la lleves lista. Pero podrías prepararla ahí. Esto es, si no resulta que también Antonio se anima. Y si así fuera, si al mocoso ese le gustara, entonces podría dominarlo a él también. Te repito que eso, como siempre, corre por tu cuenta. ¿Ya lo ves? Después nosotros podremos surtirlo. Hasta ahora él no sabe que te hacemos el gasto para nuestros cuates. Aunque Lucía y yo no le hacemos a eso. Bueno, suena bien. ¿El sábado? De acuerdo. ¿Qué clase de fiesta? Con sus amigos. Ya sabes que les gusta utilizar la cabaña para eso. Estás muy extraño. O solamente decidido, Nora. Y te lo advierto. ¿Qué quieres decir? También yo ya he llegado al límite. Y si esta noche no me obedeces, vas a lamentarlo siempre. ¿Y en qué se supone que debo obedecerte? Me ayudarás a iniciar a un tipo. Uno de los amigos de ellos. ¿Cómo? Ya lo verás. Pero si no lo haces, te vas a arrepentir toda tu vida. ¿Y por qué fiesta especial? ¿A quiénes esperan? A Esteban y a Nora, nada más. ¿Y por qué solo a ellos? Porque él quiere conocerte. Pero no te preocupes, es un pobre diablo. Bueno, en caso de que hubiera problemas,
Puedes contar conmigo. Gracias, mano, pero prefiero contar con esto. Dámela. No quiero que... No, Carlos, y más vale que no insistas. Bueno, él es Antonio. Salúdense. Hola. ¿Qué es esto? Una reunión de amigos íntimos. No. ¿Qué clase de juego es este? Vamos, Nora. No empieces a echar a perder las cosas con actitudes histéricas. Simplemente Esteban quería conocer a Antonio. ¿Para qué? Vete, Antonio, por favor. Vete. ¿Por qué? Si él quiere hablar conmigo. Carlos, llévatelo. Nora, contrólate. No quiero que le hagan daño. Y sé que eso... ¿Pero qué te pasa? Déjala. Parece que está muy impresionable. Si sigue así, tendré que calmarla del modo que le gusta. ¡Vámonos, Nora, ven! Se trata de tener una reunión tranquila. ¿No comprendes? ¡Déjela! No. Precisamente a ella le gusta que la trate así. No lo sabía. Si no la deja... ¿Sí? Vete. Hazme caso antes de que... ¡Que la deje, le digo! ¡No seas idiota! ¡Vámonos ya! Ellos son tal para cual. Yo voy a acabar con él. Déjalo. Te digo que lo voy a rematar. Ya no me importa nada lo que me pase. Y en cuanto a ti... No te muevas de ahí. Soy capaz de todo. Por salvarlo a él. Por salvarme de ti, soy capaz de matarte como a un perro. Porque has deshecho mi vida como las de muchas otras mujeres. Suelta ese juguete, mi amor, y olvidemos todo. Tú sabes que te quiero. Conmigo tendrás dinero, fama y eso que tanto te gusta y sin lo cual ya no puedes vivir. Vamos. Ven, mi vida. Vamos, queda usted detenida.
Este es el expediente de ingreso. No te dejaré sola, Nora. Aquí te curarán y cuando salgas yo estaré esperándote. Tal vez sea yo la que ya no quiera salir nunca.